Según el DSM-5, los trastornos de síntomas somáticos se pueden dividir en dos, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. También encontramos algunos subtipos, que son los subtipos de búsqueda de atención, es decir, son individuos que buscan la atención y presentan tasas elevadas de utilización médica. Inventan la enfermedad para que la gente los consienta, los quiera, les pregunte cómo estás, cómo te sientes. El subtipo de evitación de cuidado son individuos evitativos que rara vez buscan la atención médica, ver al médico y pruebas de laboratorio. Aumentan, obviamente, ellos saben que tienen algo, pero no quieren tener contacto médico y evitan el contacto médico a toda costa, pero obviamente su nivel de ansiedad aumenta porque al no tener un certificado o una prueba de laboratorio que indique que no están enfermos, pues su ansiedad aumenta. Los trastornos de conversión. Es un trastorno, pues ya tiene que ver con un tipo neurológico funcional. Les voy a comentar un caso. María, de 26 años, acude al médico por una pérdida repentina de movilidad de la mano derecha. Esta pérdida coincide con un accidente de trabajo en unos almacenes en la que la paciente se lesionó gravemente y, aunque se recuperó satisfactoriamente, se realizó pruebas exhaustivas y estudios clínicos descartaron una enfermedad médica y se planteó que tenía un trastorno de conversión. ¿Cuáles son sus características del trastorno de conversión? Pues que hay una pérdida o alteración de las funciones motoras o sensoriales que sugieren un trastorno físico no puede detectarse mediante pruebas como radiografías, análisis y que están relacionadas con un acontecimiento conflicto psicológico, circunstancial o temporal. No hay evidencias de base orgánica de la alteración o pérdida, pero sí hay una asociación con aspectos psíquicos, a pesar de que el paciente no es consciente de ellos. ¿Cómo se puede manifestar? Mediante ceguera, visión túnel, parálisis, afonía, convulsiones, sordera o anestesia. Los síntomas conversivos no son fingidos, ya que se manifiestan como respuestas involuntarias. La anestesia de guante es uno de los síntomas de conversión más representativos del paciente, ya que presenta falta de sensibilidad en las manos, desde la punta de los dedos hasta la palma de la muñeca. La anestesia de guante es un indicativo que el trastorno de conversión no se relaciona con un trastorno físico real. Las manifestaciones. Las manifestaciones pues son ceguera, visión de túnel, parálisis de afonía, convulsiones. Los síntomas de conversión no son fingidos, ya que se manifiestan como respuestas involuntarias y escapan al control consciente del individuo. Consisten en un patrón de síntomas que pueden ser agravados, síntomas como las situaciones estresantes y al mejoran cuando las personas se sienten libres del estrés. Una persona puede presentar parálisis en la pierna ante situaciones de ceguera, antes de pasar un examen. Es decir, que las personas ante situaciones estresantes pues empiezan a somatizar o a sentir dolor en el cuerpo, en la cabeza, incluso no sé si les pasa a ustedes que tienen un examen o un proyecto importante que presentar y de pronto se sienten mal o tienen mucho estrés en su vida y de pronto su cuerpo empieza a manifestarse en forma de gripa o empieza a enfermarse. ¿Por qué? Porque tienen muchas preocupaciones, porque tienen muchos problemas. Entonces, este tipo de problemas de conversión es cuando están bajo mucho estrés o bajo situaciones de mucho peligro, de mucho riesgo. Eh, Es importante mencionarles que los factores psicológicos pueden desempeñar un papel esencial en la historia natural de las enfermedades, es decir, las personas que tienen diabetes, cáncer, alergias, asma o enfermedades cardiovasculares, pues pueden ser un poco más propensas a pensar que pueden desarrollar otra enfermedad aparte de la que ya tienen, o sentirse peor o sentir síntomas adicionales. Dentro de los factores psicológicos podemos encontrar los estresores ambientales, las estrategias del afrontamiento, las conductas relacionadas con la salud, las características personales e incluso de la personalidad y la reacción ante el estrés. Recuerden, la mente y el cuerpo no son entidades separadas, están íntimamente interrelacionadas y la enfermedad es producto de esta interacción, lo que implica tanto aspectos psicológicos como aspectos somáticos. Les comento, en la antigua Grecia, médicos como Hipócrates otorgaban a las emociones un lugar crucial en cuanto a la salud del individuo. Este tipo de problemas psicosomáticos vino a tomar forma a los planteamientos del modelo psicosocial. En el modelo psicosocial se plantea que la enfermedad física puede estar causada por la interacción de múltiples factores. Entre estos se encuentran tres: los sociales, los psicológicos y los biológicos. Actualmente la salud se considera como un proceso y la enfermedad forma parte del mismo, como un elemento intrínseco. La salud debe considerarse como
un estado más complejo que incluye la capacidad del organismo de mantenerse en armonía y en equilibrio entre las manifestaciones vitales tanto del propio organismo como en el ambiente. La salud entonces es el funcionamiento de todas las manifestaciones vitales que contribuyen tanto a mantener como a desarrollar la existencia de una psicología totalmente sana. Les voy a comentar de las principales enfermedades en las que los factores psicológicos afectan la condición médica. Ejemplo, una de las enfermedades relacionadas con el sistema inmune es el cáncer. El sistema inmune constituye un elemento crucial para el control de esta enfermedad, pero se encarga de identificar y destruir los agentes cancerígenos antes que invadan el organismo, así como identificar, destruir tejidos cancerosos antes de que el ritmo de reproducción celular se acelere desmesuradamente. El SIDA. Las personas portadoras de VIH. Se puede concluir que las variables de carácter psicosocial y en concreto los factores estresantes pueden reactivar la seropositividad, incrementándose la posibilidad de que avance el SIDA al originar una reducción en la respuesta inmunológica. En cuanto a las enfermedades de la piel, sabemos que está relacionado con el estrés. El brote o exacerbación de reacciones alérgicas en las personas. Los trastornos alérgicos en la piel tienen un componente hereditario, es decir, una vulnerabilidad inmunológica. Los trastornos de la piel se alteran a través de mecanismos directos inducidos por la activación del sistema nervioso autónomo. La artritis reumatoide es el comienzo y agravamiento que se relaciona con acontecimientos estresantes. Asimismo, las enfermedades infecciosas como virus, bacterias y hongos, el papel que juegan los factores psicológicos para incrementar la susceptibilidad en el organismo. El estrés tiene reacción y relación con todo tipo de infecciones. El comienzo de las infecciones respiratorias está asociado a situaciones psicológicas adversas y los trastornos cardiovasculares y factores de riesgo cardiovascular tienen que ver con hábitos de conducta. Sabemos que el corazón está estrechamente relacionado con el estrés. Y los trastornos gastrointestinales están también íntimamente relacionados con el estrés y se relaciona obviamente con los procesos fisiológicos. También el tipo de personalidad A, es decir, las personas que tienen un afán por conseguir metas establecidas, que tienen una tendencia a ser muy competitivas, una alta motivación al logro, se implican en varias tareas y trabajos al mismo tiempo y tienen un estado de alerta permanente, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de estrés o de enfermedades psicosomáticas.